Aquí tienes una idea para decorar conmigo una macetita que tengas por casa, de manera fácil, cookie y sencillita. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube, aquí Yoli, bienvenidos. Hoy decoro contigo esta macetita de metal, un encargo que hice en Navidades para mi hermana Mónica para decorar su casa. Le daremos un toque muy alegre a esta macetita con poquitas cosas. Voy a lijar primero la superficie y después a darle una mano de imprimación. Y para que quede más blanquita y uniforme, una mano después también de pintura blanca. Mirad qué papel de arroz tan bonito de nuestros amigos de ITD Collection. Todo un despliegue de lavandas. Nos permite jugar con varios de sus preciosos motivos. Para este y otros trabajos, elegiremos algunos de ellos recortándolos con nuestras manos. Este canasto tan bonito, por ejemplo, va a ser portada del macetero. Extiendo medium para decoupage en el frontal de mi maceta y acoplo el precioso diseño. Por encima pasamos una capa más generosa del mismo medium desde el centro hacia fuera de la imagen. Así lo protegemos y asentamos y dejamos que seque bien. Otro de los buenos productos de los amigos de ITD Collection son sus plantillas de 16 por 16. Con ellas podemos hacer varias técnicas en nuestros trabajos, estarcidos, relieve. ¡Qué bonita es esta corona de lavandas! Y su leyenda. Voy a usar parte de esta corona para envolver de aquella manera este canastito bonito que pusimos antes. Con pintura lila, una pintura acrílica y un pincel de cerdas duras, pincel de estarcir, quito el exceso en un papel y voy procediendo a plasmar esta corona monísima con mucha paciencia, que la superficie es curva y además hay unas rayitas. Vamos sujetando bien y marcando. Ya verás qué bonita nos queda. Vuelvo al papel de arroz de lavanda, que es precioso, para agenciarme otros motivos. Un ramillete y ese corazón con tanta elegancia. Recortamos el papel y repetimos la técnica del decoupage con las dos imágenes. ¿Qué te parece la idea que están maquinando las musas hoy? Le estamos dando vidilla a esta macetita de lavandas con detalles sencillos. Si te está gustando la manualidad y es la primera vez que me visitas, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como ya lo hace mi gente apañada. Y como siempre que puedo, me encanta añadir algunas leyendas. Hoy voy a echar mano de las que ya vienen impresas en el mismo papel. Una es más grande y otra más chica. ¡Qué letras más bonitas! Y qué bien le quedan a este conjunto de lavandas.
A este tono lila le va de perlas un bonito verde que le acompañe. Con este verde jade, buenísimo, voy a pintar el borde superior y también el inferior de esta macetita. Bajo el vídeo te dejo los enlaces a la web de nuestros amigos de ITD Collection y también a este bonito papel de lavandas y a la plantilla juego. Le añadimos un plus a este sencillo trabajo. Aprovecho el mismo verde. Le añado unas gotitas de agua y con un pincel de abanico voy haciendo salpicaduras por toda la macetita y por toda la mesa. Si no queremos que las imágenes queden muy manchadas, podemos pasarles una toallita sin problema, ya que las teníamos ya protegidas con la capa del medium y nos quedan como nuevas. Creamos así un fondo muy particular y monísimo, con estas bonitas salpicaduras. Nos queda una macetita muy conjuntada, ¿no te parece? Y con barniz de brillo protejo así también el resto del trabajo. Y ya está lista para que mi hermana luzca esta macetita decorada de lavandas en su rinconcito de casa. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y compártelo que mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal, seguro que las nuevas ideas te van a gustar. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.